regidora, regidor, buenos días, invitados especiales y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, personal de transparencia, asesores y personas que nos acompañan. Bienvenidos sean a esta 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes. Siendo las 10 de la mañana con 19 minutos del día martes 29 de noviembre del 2022 y encontrándonos reunidos en la sala de juntas de regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 79, 87, 92, fracción 4, 96 y demás relativos y aplicables del reglamento del gobierno y de la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta sesión ordinaria. Enseguida nombraré lista de asistencia para verificar si existe quórum legal para sesionar. Regidora María Patricia Mesa Núñez, presente. Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. Regidora Anabel Ávila Martínez. Regidor José Roberto García Castillo. Presente. Su servidora Liliana Antonia García Arana, presente. Estando 3 de 5 integrantes de esta comisión, por lo que de acuerdo a lo que se establece en el artículo 90 del reglamento del gobierno y de la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, declaro que existe quórum legal para sesionar. Informo a ustedes que recibí oficios de las regidoras Adriana Zúñiga y Anabel Ávila solicitando se justifique su inasistencia a esta sesión, por lo que les pido, si están de acuerdo, levantar su mano. ¿Aprobado? Les propongo el siguiente orden del día, el cual les fue enviado en la convocatoria. Número 1, bienvenida. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, presentación de la charla Procesos de Movilidad Humana por el área metropolitana de Guadalajara. De movilidad humana por el área metropolitana de Guadalajara. Les presento a nuestros invitados. A la maestra Karina Arias Muñoz, docente del ITESO en el programa de Asuntos Migratorios. Doctora Sandra Nadesha Martínez Díaz Covarrubias, coordinadora general del estudio sobre los procesos migratorios en el área metropolitana de Guadalajara, convocados por el INEPLAN, y también colaboradoras de FM4 Paso Libre. Y con el número 4, Asuntos Generales, y 5, clausura de la sesión. Por lo que les solicito, si están de acuerdo con la aprobación del orden del día, a favor de levantar su mano. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, les leeré la semblanza de nuestros invitados especiales. La maestra Karina Arias Muñoz cursó la carrera de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y la maestría en Derecho Internacional en la misma institución académica. Tiene amplia experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Ha trabajado en los temas de migración y asilo desde el año 2000, tanto en el ámbito de formación y difusión como en la incidencia en políticas públicas y marcos normativos. En los últimos 10 años se ha especializado en el análisis legislativo desde un enfoque de derechos humanos y en el tema de infancia migrante. Ha trabajado estos temas colaborando en diferentes organizaciones civiles como Sin Fronteras y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria GTPM. Trabajó también en la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Actualmente trabaja en el programa de Asuntos Migratorios del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en donde imparte las materias El universo de las migraciones, Migración, Asilo y Refugiados, y PAC, Migración
en Jalisco, además de participar en la investigación movilidad humana en la ruta centro, norte del occidente de México, vulnerabilidades alternativas y políticas públicas. Bienvenida. Doctora Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias, doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, sede Occidente, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado investigaciones e incidencia en el tema de migración y movilidad humana desde la perspectiva de género y derechos humanos, especialmente sobre la migración de retorno y la deportación en Jalisco. Entre sus proyectos más recientes están Coordinadora General del Estudio sobre los Procesos Migratorios en el Área Metropolitana de Guadalajara y del Plan de Acción en Materia de Movilidad Humana del Área Metropolitana de Guadalajara, convocados por el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestación del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Estrategias de integración de mujeres retornadas mexicanas en municipios de Jalisco, Puebla, Sonora, un análisis de género y generación sobre salud, trabajo en modalidad de PRONACES de CONACYT. Cuando el sueño ya no está en la migración, se posiciona en la educación, hacia una propuesta de modelo colaborativo para la atención de personas en situación de movilidad en edad de estudiar a partir de las experiencias en Jalisco en modalidad de PRONACES de CONACYT. Coordinación del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, ACE, donde ha desarrollado proyectos de investigación e intervención sobre violencia política contra las mujeres por razón de género en el estado de Jalisco y de migración con perspectiva de género. Además de que participan en FM4, ¿verdad? Son colaboradoras también, por lo que les solicito a los integrantes de esta comisión se apruebe el uso de la voz para nuestros invitados especiales. Levanten si están a favor. A favor. Bienvenidas y adelante. Gracias. Muchas gracias, regidoras, por la invitación. Realmente para nosotras es un gusto estar aquí y poder compartirles un poco de lo que sabemos, de lo que estamos haciendo y de lo que también queremos pues impulsar a nivel metropolitano y a nivel de los municipios, que además en las comisiones edilicias tienen un papel fundamental, sabemos, ¿no?, para impulsar iniciativas, para impulsar acciones en favor de diferentes poblaciones. Entonces, bueno, para nosotras es un gusto poder estar hoy aquí y compartirles, como les decíamos, un poquito de el trabajo y de las cosas que se están moviendo también a nivel nacional, internacional, y que bueno, el tema de migración y movilidad humana pues es un tema que sin duda va a seguir siendo, ¿no?, un foco de atención para las políticas públicas, para los municipios, y claro, por supuesto, la agenda local es fundamental, ¿no?, en muchos de los temas que les queremos hoy comentar. Y bueno, rápidamente yo les voy a hablar un poco del panorama del área metropolitana y de Tlaquepaque en específico, también respecto a lo que hemos encontrado sobre las poblaciones en movilidad humana, y después mi compañera Karina les presentará un poquito de lo que también hemos detectado que se puede impulsar desde espacios como la comisión o desde espacios, ¿no?, como mismo del gobierno de Tlaquepaque. Entonces, bueno, rápidamente hablamos de movilidad humana y migración, digamos, porque el tema el término de migración a veces ya nos sonaba muy de solo las personas que se iban de México, ¿no? Solo las personas que migraban, solo las personas que salían de sus comunidades hacia Estados Unidos. Y no, la movilidad humana realmente implica muchísimos otros movimientos de personas, ¿no?, como dice esta definición, y que pueden ser voluntarias pero también forzadas, ¿no? Se habla a veces, ¿no?, pues se quisieron salir porque buscaban una mejor calidad de vida, pero también hay situaciones forzadas, es decir, violencia, una situación de guerra, de conflicto, incluso el clima, ¿no? Ya estamos teniendo personas
moviendo de sus lugares de origen por situaciones de cambio climático, ¿no? Donde hay o ya es muchísimo frío, o ya es muchísimo calor, ¿no? En fin, tenemos diferentes causas y motivos de la movilidad humana, y es importante también decir que no siempre es algo que se desea, ¿no?, hacer, que no siempre es algo que se planea, que no siempre es algo que está, digamos, en el proyecto de las familias o de las personas, simplemente a veces por situaciones muy complicadas lo tienen que hacer. Entonces, bueno, esa, digamos, pasamos de pensar la migración solo como esta búsqueda de buenas oportunidades o de mejores oportunidades a pensar la movilidad también, no solo de las personas que se mueven en específico, sino de sus familias, ¿no? Y de las comunidades también en donde están y a donde llegan en cierta medida, ¿no? Entonces, este término de movilidad humana lo que trata de hacer es ampliar esa mirada que teníamos un poco a implicar a todas las personas que están relacionadas con estos movimientos, y que son muchísimas, ¿no? No solo la persona que se mueve, ¿no?, el papá, la mamá, el hijo, la hija, sino las familias, las comunidades, ¿no?, y todo lo que impacta, digamos, el movimiento de personas. Y entonces, bueno, podemos hacer dos grandes divisiones, digamos, ¿no?, sobre la movilidad. Una, la movilidad internacional, ¿no?, que es esta que les hablo, claro, la que cruzamos una frontera nacional, en donde estamos en otro país, ¿no?, en donde estamos en una región distinta a nuestro país de nacimiento, ¿no?, que son estas cuatro tipos de movilidad internacionales. Ahorita les hablaré un poco de ellas. Y la interna, que esa también es muy importante no dejarla de lado, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, por ejemplo, el desplazamiento forzado ya ha sido reconocido incluso por el gobierno federal como una problemática y como una realidad, ¿no?, de muchos estados del país, y Jalisco es uno de ellos, en donde estamos teniendo personas que se están yendo de sus comunidades por la presencia de muchos tipos de crímenes organizados, ¿no?, no solo uno. No, la migración indígena, que obviamente aquí en Tlaquepaque, además ustedes saben perfecto, ¿no?, que llega muchísima gente todavía del norte del estado, de Michoacán, ¿no?, migración de pueblos originarios, la población jornalera, que sin duda también en el estado es muy evidente, ¿no?, donde está, y la movilidad interna, que a esa nos referimos con la movilidad, por ejemplo, estudiantil, ¿no?, la movilidad de personas que vienen a estudiar a Guadalajara, a Tlaquepaque, a los centros, o la movilidad entre estados, digamos, ¿no? Esa es más o menos una clasificación. ¿Y por qué es importante conocer los diferentes tipos de movilidad? Porque cada uno de estos movimientos tiene necesidades y problemáticas específicas. A veces se puede compartir alguna problemática, por ejemplo, el tema de la identidad, que ahorita les hablamos muy rápido de ello, pero es importante precisamente tener la claridad de estos movimientos y las diferencias para también saber qué tipo de necesidades están teniendo y cómo podemos orientar acciones específicas también para atender esas problemáticas o esos vacíos a veces que son más administrativos, ¿no? Incluso son temas más administrativos a veces lo que nos enfrentamos para poder dar atención a estas poblaciones. Y bueno, muy rápido les voy a contar, como les decía, cómo está el panorama de la movilidad en el área metropolitana. Estos datos que les voy a presentar son del último censo, del 2020, ¿no?, que ya pudimos actualizar cifras en este periodo. Y bueno, comenzamos, ¿no?, con las personas en tránsito, que es la población, por ejemplo, que atiende FM4, ¿no?, que son personas que precisamente están viajando, ¿no?, que en cierta medida no tienen la intención de quedarse o de establecerse en México o en alguna parte del país, sino que su destino será Estados Unidos generalmente. Eso ha cambiado en los últimos años, también les quiero decir. Porque, claro, porque se quedan, porque hay muchísimas restricciones, ¿no?, para poder cruzar, se ha vuelto mucho más peligrosa la frontera, más cara también, ¿no?, la parte de personas que los cruzan, ¿no?,
Entonces, bueno, sí ha habido un cambio en ese patrón de las personas que solo iban de tránsito, algunas se están quedando, algunas se quedan por un tiempo y después vuelven a intentar cruzar, ¿no? Son muchos escenarios, pero digamos que todavía podemos identificar a estas personas que sí van de paso, ¿no? O que tratan al menos de llegar a la frontera y cruzar de alguna manera. Y como les decía, es la población sobre todo que atiende FM4 y el refugio, que es el albergue que está aquí en Tlaquepaque, en el Cerro del 4. Y bueno, estos son datos que nos proporciona, estos son del Instituto Nacional de Migración, porque es difícil contar a esta población, ¿no? Porque efectivamente lo que tratan es de que no los vean, ¿no? En cierto punto las autoridades sobre todo. Entonces las estimaciones a veces son inexactas porque no hay un registro en realidad fiel, ¿no? de esa población. Y aquí lo que más o menos nos ayuda a estimar son las veces que presentan a personas que no pueden acreditar su estatus migratorio, su estancia migratoria en el país, ¿no? Entonces, son pocos, yo sé que ustedes ven pocos, pero déjenme decirles que bueno, justo asociaciones como FM4, ¿no? que es parte de toda una red a lo largo del país que tiene albergues para personas en tránsito, estiman que son a veces 100,000 o 200,000 personas al año, y yo diría que ya ahorita más, ¿verdad? O sea, bueno, ¿no? O sea, estos datos, como les digo, son una estimación un poquito alejada de lo que ven los albergues, pero bueno, son datos al final oficiales, ¿no? Sí, exacto. Digo, y el total general sí nos da un poquito más apegado, ¿no? En el 198,000, ¿no? De personas que son detenidas por la autoridad y se presentan para que acrediten su estancia migratoria en México, pero bueno, en Jalisco todavía siguen siendo números pequeñitos, aunque sabemos que pasa muchísima más gente que esa, ¿no? Pero también porque no somos una zona donde haya muchos retenes. Exactamente. No somos una zona donde la política está enfocada a la detección y detención de personas migrantes, como si lo son los estados del Istmo hacia el sur y el sureste. Claro, sí, hay donde hay estaciones de detención migratoria, por ejemplo, ¿no? En Chiapas, en Veracruz, ¿no? Aquí no tenemos una tal cual, pero por eso quizá los números son menos representativos, pero aún así les digo, ¿no? O sea, sí hay ahí un desfase un poco, ¿no? Entre lo que se registra, porque claro, les digo, ¿no? Ellos huyen de la autoridad y de cualquier cosa porque evidentemente quieren pasar lo menos percibidos, ¿no? Y estos son los datos de personas que se han deportado, es decir, México, ¿cuántas personas ha deportado cada año a países de Centroamérica, a países de Sudamérica, incluso a países de África, ¿no? Que ese es otro de los cambios que últimamente se ha dado, personas que hacen viajes de meses desde el continente africano, ¿no? Que pasan todo desde la Sudamérica hasta México, tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, bueno, esto también nos da una cifra de cuántas personas detenidas además se deportan, ¿no? La autoridad lo llama eventos de devolución, pero son deportaciones en realidad, ¿no? Sí, exacto, te lo devuelvo a quién sabe, pero bueno, ¿no? Entonces, les digo, son datos así que da la autoridad y que bueno, es importante retomarlos y verlos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, algunas de las problemáticas, ¿no? Con esta población, obviamente pues es una violencia, ¿no? Que viven persistentemente tanto desde cuando salen de su lugar de origen, en todo el trayecto, ¿no? Las personas sufren extorsiones, robos, golpes. Las mujeres es algo realmente impactante, ¿no? Como con las mujeres, más del 90% hay estudios que han documentado eso, que sufren agresiones sexuales en su paso por México, ¿no? Niñas, obviamente, ¿no? Mujeres y niñas. Y bueno, hay una problemática muy fuerte ahí que siempre se ha como detectado, ¿no? Que pues hay
pues complicidad con autoridades, ¿no? Con policías, con el mismo Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que muchas veces por ahí hemos visto que hay, ¿no? Como focos que se encienden de, ay, aquí ya nos dimos cuenta que alguien estaba siendo corrupto o estaba haciendo mal uso de sus funciones, pero bueno, ha sido una situación en realidad constante en los últimos años desde que desde que nosotras estamos en el tema, ¿no? Pero bueno, y claro, ¿no? El tema también con las personas en tránsito, pues es que, digamos, se les puede, la ayuda humanitaria, ¿no? Que se les da de un poco de descanso, de alimentación, no de asesoría, pues es difícil porque, como les decía, ¿no? Pues ellos lo que quieren es continuar, pero cuando ya se quedan o quieren iniciar un proceso de refugio, por ejemplo, es ahí donde, ¿no? Hay necesidad de tener una visión también más especializada sobre las necesidades que tienen. Salud, por ejemplo, ¿no? Salud es algo muy común, que se caen del tren y se fracturan o se cortan una extremidad, ¿no? Cosas así que a veces también es difícil la atención porque no hay los insumos, ¿no? Se necesita buscar en otros lados cómo atenderlos en el caso, ¿no? De amputaciones o cosas así, en fin. Entonces, bueno, ese es digamos, un gran tema todavía pendiente, ¿no? El de tránsito, pero bueno, voy a seguir. Después tenemos a las personas que les llamamos inmigrantes, ¿no? O las personas que eligen como destino Jalisco, ¿no? México, y que es precisamente una persona que nació en otro país y que llega a vivir por alguna circunstancia, como les decía, a México, a Jalisco. Y en este sentido, por ejemplo, esta imagen que les muestro nos refiere que con el censo del 2020, Jalisco es la tercera entidad con más personas nacidas en el exterior, ¿no? Pues en Jalisco nos están reportando casi 100,000 personas nacidas fuera de Jalisco que viven aquí, ¿no? Y claro, los estados de la frontera obviamente nos ganan, ¿no? Porque pues la frontera siempre ha sido un lugar donde se mueven muchas personas binacionales y de otras nacionalidades. Y la Ciudad de México, ¿no? Que claro, también por tamaño nos gana, digamos, en términos de población. Pero es importante ver esto porque si bien hay una población grande, por ejemplo, de personas, ahorita les diré las nacionalidades colombianas, venezolanas, incluso estadounidenses, ¿no? Toda la población que tenemos en la ribera de Chapala, en Ajijic, mucha de esta población en realidad son niños, niñas, adolescentes binacionales, es decir, que vienen con sus familias retornadas o por deportación de alguno de los padres o algún familiar, y son niñas y niños que están aquí pero son binacionales, ¿no? O sea, es decir, nacieron en Estados Unidos pero por alguna razón regresaron familiarmente o a veces incluso solos o solas, si hay casos, a vivir a México. Y digamos, ese núcleo de personas también es importante, se los voy a mencionar, ¿no? Está en esa estadística, digamos, ¿no? De las casi 100,000 personas, no, 90, todavía no 91, no, todavía me faltan 9,000, no se crean, 91,000, sí, no sé por qué vi el otro 9, sí, ¿verdad? Estamos del 100 que del... Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Esta es un poquito la tabla de las personas de diferentes nacionalidades que viven en Jalisco. Y bueno, claro, decirles, ¿no? Obviamente la mayoría de las personas también están en el área metropolitana. O sea, encontramos, ¿no? Una dispersión en todo el estado, a veces de personas de origen extranjero, pero la mayoría está en el área metropolitana, ¿no? Sabemos que concentra la mayoría de la población del estado el área metropolitana. Entonces, como les decía, ¿no? Hay personas, justo esta franja de personas provenientes de Estados Unidos es la que les hablo, ¿no? De donde hay niños, niñas y adolescentes o incluso personas ya mayores que son binacionales, ¿no? Y que regresaron por alguna cuestión de retorno o de deportación. Guatemala, Japón, España, Francia, ¿no? Pues como les decía un poco ahí la distribución.
Y por aquí está por municipio, aquí sí sacamos el dato por municipio, y ahí verán en el número 6, San Pedro Tlaquepaque, con 3.908 personas nacidas en otro país que residen en el municipio, ¿no? O sea, y bueno, también sabemos que el censo, claro, está muy cercano, es mucho más confiable a veces que otros datos, pero aún así sabemos que puede haber más personas, ¿no? que esas registradas, digamos, en el municipio. Entonces, esas, digamos, son las personas que el censo nos reporta respecto a origen extranjero o que no nacieron en México, ¿no? Ese es el dato. Y como les decía, ¿no? Un poquito de lo que encontramos ya respecto al área metropolitana en específico es que tenemos personas de todos los continentes del mundo viviendo en el área metropolitana, ¿no? Eso es algo interesante y es algo que tenemos como que dar, ¿verdad? Sí, pues sí, además de eso, pues esto, ¿no? Entonces, tener la conciencia, a veces como que decimos, no, aquí no hay, o sea, créanme que nos ha pasado de llegar a los municipios y de, ¿no? De contarles un poco y que nos digan, no, aquí no hay, o sea, no, sí hay, de verdad, o sea, sí hay personas de todo el mundo aquí ya, y en todos los municipios, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también ir como haciendo conciencia de ello. Y claro, la mayoría pues son del continente americano, ¿no? Es decir, son de Estados Unidos, son del Sudamérica, de Centroamérica. Entonces, como ahí vimos, ¿no? El Estados Unidos es el grupo más grande, seguido de personas venezolanas y colombianas. Y como les decía, esta parte de personas de Estados Unidos tiene que ver con este grupo, ¿no? de personas binacionales. Y los que más, digamos, los grupos que han llegado con más recientes al área metropolitana son de India, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, ¿no? En India, por ejemplo, tenemos todas estas empresas de tecnología que traen muchísima gente y traen luego a sus familias, y muchos de ellas o ellos se quedan, ¿no? En fin, también tenemos ahí un grupo de pakistaníes incluso, ¿no? También de Pakistán, de otros países por ahí. Y bueno, que la mayoría también ha llegado entre 2015 y 2020, ¿no? Es decir, no se espera en realidad que la movilidad se estanque o baje los próximos años. Claro, esperemos que no haya nada como otra pandemia, ¿no? Que pueda reducir los flujos. Entonces es algo que va a seguir creciendo en realidad, ¿no? Y eso es algo también que nos pone, que hay que tener en mente precisamente para la planificación, la planeación de políticas públicas. Esta me las voy a pasar porque se habla de un poco de lo mismo. Y aquí ya llegamos a lo que les decía un poco ¿a qué nos referimos con retorno y deportación? Bueno, quizás deportación les sea un término más sonado, ¿no? Es un término un poco más utilizado incluso en los medios. Y claro, es un acto, ¿no? de expulsión, ¿no? De un país, de una persona no nacida en ese país. En este caso nos referimos específicamente a Estados Unidos, ¿no? Y hemos visto muchas, yo creo que todas y todos hemos visto historias en la tele o en el periódico de casos muy, muy lamentables y muy desafortunados, porque la deportación, valga decirlo, no implica que se haya cometido un delito o una falta grave, ¿no? En Estados Unidos la deportación se puede hacer por razones incluso racistas, ¿no? O sea, no tiene que ver, digamos, algunas personas son deportadas sí porque cometieron algún delito o una falta, pero no todas, ¿no? Entonces ese estigma también de la deportación causa, ¿no? una confusión o cierto rechazo a personas cuando viven un proceso de esa naturaleza, pero no necesariamente está ligada a la comisión de un delito, ¿no? Y eso es importante mencionarlo, porque incluso la mayoría de deportaciones no están relacionadas con un delito o una falta grave, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pero hacemos, digamos, la diferencia con el retorno, porque en el retorno conceptualmente hablamos de un movimiento
más o menos voluntario, no crean que tan voluntario, y yo siempre también lo digo, ¿no? Pero es decir, es diferente digamos, un proceso de deportación, porque como les decía, ¿no? Trae, claro, toda una carga y un proceso judicial. A muchas personas las encarcelan meses antes de deportarlas, en fin, ¿no? Es todo un proceso distinto. Y el retorno, en cambio, lo podemos ubicar como más o menos, no les digo, no siempre, ¿no? Como un movimiento en donde la familia dice, ¿saben qué? Ya no hay trabajo, ya no podemos continuar aquí, nos vamos a regresar a México. Y eso es un poco como el tema del retorno, ¿no? Las personas que regresan no por una deportación, sino por otras circunstancias a México, con sus familias, o no, si se fueron solas o solos, pero esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Que no pasan por un proceso de deportación en sí mismo. Pero el retorno, claro, por ejemplo, en la crisis del 2008 fue una situación difícil para muchas personas mexicanas porque trabajaban en la construcción y fue uno de los sectores más afectados en Estados Unidos en el 2008, ¿no? Una crisis financiera que se vino horrible a nivel mundial y fue el primero de los sectores que dañó, ¿no? esa crisis. Entonces muchas personas se quedaron sin trabajo, ya no podían pagar la casa, las rentas, ¿no? Entonces esas son el tipo de cosas que a veces hacen que las personas regresen a México, ¿no? O falta de oportunidades. Obviamente cuando tienen un estatus migratorio irregular en Estados Unidos, pues también, ¿no? Siempre está el miedo de que los deporten, el miedo de que los detengan. Entonces muchas personas deciden regresarse, aunque hayan pasado 30 o 40 años en Estados Unidos, y ese es el reto precisamente, ¿no? Y las familias binacionales que también 30 años y que la vecina no te quiera ver por ahí, ¿te Sí. deporta? Sí, así es. Sí hay casos, efectivamente, así es. Qué bueno que Entonces, no de acuerdo. Entonces, bueno, eso es una problemática que se hizo evidente hace poco tiempo, en realidad les he de decir, ¿no? Lo del retorno, porque pareciera que llegan y, sí, bienvenida, bienvenido, aquí, pues no, o sea, a veces llegan de verdad con la ropa que traen, ¿no? Porque vendieron todo para poder hacer el viaje, porque aquí ya no tienen familia, no venían a la familia desde hace 10, 15 años. Los hijos, ¿no? Nacieron allá, entonces aquí es un shock tremendo cultural, lingüístico. En las escuelas hay poca sensibilización para atender a esa población. En fin, ¿no? Son muchas problemáticas en realidad del retorno y la deportación, como les decía esto, ¿no? El idioma, hay también mucha discriminación, muchos prejuicios respecto a las personas que regresan. Y bueno, ya rápido, la última que queremos mencionar es la población sujeta de protección internacional, y esta también es una población que últimamente ha sido muy visibilizada, sobre todo porque a México y a Jalisco han llegado organismos internacionales que acompañan y que tienen proyectos para este tipo de población. ¿Y qué estamos hablando con esta población? Personas refugiadas, es decir, que solicitan la condición de refugiada a México o que ya tienen el estatus de persona refugiada. Y como pueden ver ahí, en realidad la idea del refugio no tiene esta connotación en donde se pone en riesgo la vida de la persona. Entonces no puede volver a su lugar de origen por alguna condición que pone en riesgo su vida o la de sus familias, ¿no? Entonces esa es, digamos, como la premisa básica de cuando se solicita refugio. Y en estos casos hemos visto, ¿no? Personas de Centroamérica que a raíz de la violencia, de las pandillas, también de la pobreza, ¿no? Vienen, ¿no? Buscan ir a Estados Unidos, muchas de las veces también, pero también en México las solicitudes, ahorita se las voy a presentar, las solicitudes de refugio de muchas de estas personas aumentaron muchísimo. Y como les decía, ¿no? Las crisis, por ejemplo, de personas venezolanas, ¿no? La crisis política también en Venezuela hizo que muchísimas personas salieran, ¿no? Es decir, son diferentes tipos de conflictos que pueden llevar a una persona a pedir refugio, pero también pues es un proceso
muy pesado, muy burocrático. Las personas obviamente también se enfrentan a discriminación, a prejuicios y bueno, entonces otro tipo de movilidad que está muy presente ahorita además en el área metropolitana, porque como les decía, ACNUR, que es digamos la oficina de Naciones Unidas encargada del tema de refugio, ya tiene una oficina aquí en Guadalajara. Se abrió una oficina de la Comisión de Ayuda a Refugiados, que esa es una instancia federal, ¿no?, que también da proceso de las solicitudes de refugio. En fin, es ya una población que además está quedando aquí en el área metropolitana, también acompañada o digamos ayudada por estos organismos internacionales y que bueno, pues están comenzando pues, vidas nuevas, ¿no?, aquí. Después de pasar por una situación complicada de violencia, de persecución, ¿no?, de inseguridad, en fin. Y bueno, estos son los datos, les decía un poco de la COMAR, que es la instancia federal que atiende a las solicitudes de refugio de personas de origen extranjero, y como verán, cada año iba en aumento la solicitud de refugio. Tenemos hasta 2020, pero ha sido creciente, ¿no? Bajó con la pandemia, ¿no?, como 2020-2021, pero ahorita de nuevo está subiendo las solicitudes. Y seguro habrán visto, ¿no?, imágenes en Tapachula, ¿no?, en muchos lugares en Chiapas donde personas están pidiendo que se les dé su documento digamos, que avale que están solicitando el refugio. Haitianos, personas haitianas, por ejemplo, porque Haití es un muy buen ejemplo, ¿no?, de la crisis climática, de sismos que apenas están reconstruyendo el país y vuelve a temblar, ¿no? O sea, crisis, mataron al presidente, en fin, ¿no? Haití, por ejemplo, también ha sido una población que en los últimos años ha incrementado estas solicitudes de refugio por esas situaciones. Y bueno, esto es un poco también de lo que, como les decía, FM4 y el refugio atienden a personas en esta condición y también las acompañan legalmente para que puedan tener todo el proceso como se debe de llevar. Y de los países también, ¿no?, que principalmente de donde son estas personas: Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití. Ahí también podemos poner, ¿no?, que les digo que hay ya bastantes personas. Y bueno, finalmente, ¿no?, lo que les decía, la migración, la población jornalera, la migración de pueblos originarios, todo es una problemática que también a veces es compartida, ¿no? Violencia, pobreza, exclusión en muchos sentidos, obviamente cuestiones de diferencias entre mujeres y niñas, ¿no?, la violencia de género, en fin. Y ya finalmente este mapa que hicimos desde el estudio, que también con mucho gusto se los vamos a mandar para que lo puedan revisar, este estudio del que mencionó la regidora Liliana sobre los procesos migratorios en el área metropolitana, que toda esta información ahí está. Y por acá tenemos el Tlaquepaque, bueno, ahí en medio, y tenemos la cifra que les decía, ¿no?, de 3.900 personas nacidas en el exterior. Sobre retorno, tenemos registradas en el censo 874, créanme que son poquísimas, ¿no? Yo les puedo decir que trabajo con esa población, que son muchísimas más personas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos oficialmente. Y sobre personas sujetas de protección internacional, es decir, que estén en proceso o que ya tengan el reconocimiento como refugiadas, 65 oficialmente, ¿no? Pero, digamos, como les decía, hay que entender que, bueno, las cifras oficiales a veces están un poco fuera de la realidad, pero que además tenemos, como les decía, prácticamente todas las poblaciones presentes en los municipios. ¿Y si logran tener esa protección? Sí se logra, pero es muy complicado, como les decía, y a veces las condiciones incluso de las personas a veces no les permiten seguir el trámite, o si no llegan el día que los citan y se enferman o no tienen cómo trasladarse
enfermarse o el hijo o la hija se les enferma y no llegan a la cita, la pierden y entonces tienen que volver a hacer. Y claro, es difícil para una persona también que no tiene cierto respaldo de el trabajo, rentar una casa, ¿no? Todo, ¿no? Sacar una cuenta de banco, claro, o sea, no, esa es una problemática muy fuerte, ¿no? Que no contemos con documentos de identidad que puedan facilitar ciertos trámites o que no se les reconozcan sus propios documentos de identidad, porque sí hay forma de hacerlo y ahorita yo creo que Cari va a mencionar eso, pero sí, es muy, muy, muy pesado el proceso y híjole, no sé qué porcentaje habrá de quienes lo logran. Un 80% entre desistimientos y negativas, ¿no? O sea, realmente solo como el 20% logra llegar a una aprobación del estatus como refugiado, pero justo lo que mencionabas al final, o sea, más allá de la protección formal jurídica, digamos, ¿no? Pues está toda la parte de integración a la comunidad, ¿no? Que finalmente el documento, o sea, lo que tienen ahí es una protección de decir, bueno, si no te vamos a deportar, ¿no? Te reconocemos como persona refugiada y te damos un documento migratorio que ahorita les están dando la residencia permanente. Pero más allá del documento como residente permanente, pues en realidad están todas las otras problemáticas, ¿no? O sea, cómo pueden rentar una casa, por ejemplo, ahorita están enfrentándose a muchas problemáticas de, por ejemplo, no les están rentando casas cuando tienen niños o les cobran 3,000, 4,000 pesos extras por cada niño, por ejemplo, ¿no? O que no, y pues no tienen aval, por ejemplo, ¿no? Para poder rentar. Sí, entonces todas esas problemáticas pues son las que hacen que a pesar de haber iniciado un trámite o a pesar de haber ya incluso tener la residencia permanente en México, pues su mirada muchas veces sigue estando hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque no hay una facilidad, digamos, de poder pues realmente incluirse, adaptarse en las comunidades, y los trabajos que están obteniendo en su mayoría son trabajos muy precarios, ¿no? De guardias de seguridad, ¿no? Donde pues tampoco les está dando como para mantener una familia, y sabemos que así vivimos mucha gente también en México, ¿no? Pero pues, eso está ahorita también pues complementando esas decisiones finalmente de migrar, ¿no? Y ante una frontera que pues está ahorita todavía muy cerrada, ¿no? Vamos a ver ahora que empiecen a quitar lo del título 42 en la frontera, que lo van a quitar más o menos para el 20 de diciembre, pues vamos a ver qué efectos tiene a nivel de la gente y de toda la gente que está varada en las fronteras, ¿no? Pero que eso pues ha ido también teniendo su impacto, ¿no? De la gente sabe que ya no se puede cruzar tan fácilmente y se va quedando en los estados de tránsito también, ¿no? O se va quedando en estados como por ejemplo Guanajuato, Jalisco, que antes no eran tan lugares de destino, ¿no? Lo que más bien eran, pues primero, más que nada, ¿no? Comunidades de origen, ¿no? Y después poco a poco pues también la ruta del tren fue llevando esa migración de tránsito, y que ahora cada vez más pues nos estamos volviendo comunidades de destino, donde la gente está teniendo que quedarse, ¿no? Y como decía Sandra, pues a lo mejor los números no reflejan una realidad, puede ser más, pero también es importante conocer los números justo para saber de cuánto hablamos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, aprobar una iniciativa, aprobar un programa público, ¿no? Toda esa parte, pues decir, bueno, son 65 personas, de esas 65 personas son 10 niños, ¿no? Entonces, podemos ampliar el programa de útiles escolares a esos 10 niños, por ejemplo, ¿no? Que nos implica. Entonces, justo para eso también pues sirve toda esa parte de empezar a ¿sí quieres y justo pues es cómo empezamos a trabajar este tema desde los municipios, ¿no? Y es la necesidad sobre todo de transversalizar el tema de la movilidad humana. Y con transversalizar nos referimos a, primero, justo pues entender toda esta parte de las poblaciones, ¿no? Que migración no solo es de tránsito, no solo el que se va o regresa, sino todas las poblaciones, y también en el quehacer municipal. O sea, pues, entender que la transversalidad
pasa por el tema de que son personas y las personas pues viven, caminan, respiran, trabajan, se enferman, viven en algún lugar, consumen en algún lugar, pagan impuestos, ¿no? Entonces también como en esa dinámica, pues transversalizar justo la visibilidad, ¿no? La visibilidad de las personas migrantes para poder atenderles mejor. No solamente hacer frente a estos cambios de las poblaciones, sino también que las personas pues estén mejor atendidas y protegidas, como es el deber estatal, municipal de todos y todas, ¿no? Entonces, pues lo primero son mecanismos de política pública y marcos jurídico-administrativos, ¿no? Donde se incluya a las personas migrantes. No necesariamente tenemos que hacer programas solo para las poblaciones migrantes, ¿no? Pero sí ver la forma en la que en los programas sociales, en las políticas públicas ya existentes, las personas puedan participar, ¿no? Que las personas no queden excluidas. Muchas veces lo que nos hemos encontrado es, por ejemplo, en programas como los de útiles escolares o programas de acceso a la salud, de vacunación, en esos programas donde parece muy sencillo, pero el primer paso en los lineamientos, en las reglas de operación es que las personas presenten una INE, ¿no? Y tal cual se dice INE, no se dice un documento de identidad oficial para el gente. Entonces, pues ya de entrada cuando pedimos una INE, estamos dejando fuera a toda la población extranjera. Entonces, barreras como ese tipo, ¿no? ¿Y qué opciones tenemos? Pues decir, bueno, la INE no es, aunque hemos estado acostumbrados a que es el documento preferido, ¿no? Pues realmente hay otros documentos, ¿no? Y para la población extranjera, por ejemplo, pues pasaporte, algunos logran tener pasaporte. En el caso de las personas refugiadas es complicado porque vienen huyendo de su país, entonces no pueden tener ese acercamiento por las embajadas. Pero, por ejemplo, si tienen un documento migratorio, la residencia temporal o permanente cumple con todos los requisitos que tendría un documento oficial, ¿no? Es emitido por una instancia federal, trae firma, trae foto, ¿no? Encriptados los datos. Entonces, ese tipo de documentos también se pueden recibir, como, o sea, son válidos como documentación que permitiera el acceso a ese tipo de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, ahí están algunos ejemplos de lo que podemos ir trabajando y lo que podemos ir haciendo. También el tema de la coordinación interinstitucional, y eso es muy importante también, en cómo vamos haciendo que las instancias, pues igual que como cuando tenemos niños y niñas, ¿no? Que en la escuela tienes que estar en comunicación con el DIF y el DIF con el servicio de salud y la cartilla, y o sea, todo ese circuito pues es lo mismo para las personas migrantes, ¿no? Realmente que puedan ellos acceder a servicios y trámites de orden municipal que les ayuden a acceder a sus derechos y que haya una coordinación también interinstitucional en la manera de atenderlos, ¿no? Muchas veces, pues si por ejemplo cambiamos la regla de operación y logran entrar a la escuela, pero no logran tener la cartilla de vacunación los niños, pues ya otra vez caemos en el mismo problema, ¿no? De que bueno, pues dimos un pasito, los aceptaron en la escuela, pero no pueden tener la cartilla de vacunación, la cartilla de vacunación también me la piden en la escuela, ¿no? Entonces, como para ir rompiendo esos ciclos y que vayamos pudiendo tener pues una atención coordinada, ¿no? En los municipios. Y pasa por un tema también de capacitación y sensibilización, ¿no? Justo, bueno, capacitaciones más formales, ¿no? Talleres y dinámicas y todo lo que se pueden hacer, pero también por un tema de sensibilización, de decir, de lo que decía Sandra hace rato, ¿no? O sea, incluso de visibilizar, ¿no? De entender que pues las personas están acá y pues que más allá de todos estos prejuicios y demás que hay, pues son personas, ¿no? Y que como personas, pues hay personas que cometen errores y hay personas que tratan de vivir una buena vida, digamos, ¿no? Entonces, justo en esa parte, ¿no? Y como comunidades que nos estamos volviendo comunidades de acogidas en el área metropolitana, ahorita aquí en la Tlaquepaque, pues cómo vamos generando esa sensibilidad para volvernos también comunidades hospitalarias, ¿no? Un poco como lo que queremos que sean las comunidades en Estados Unidos, que reciban a nuestras personas migrantes, que no haya discriminación, que puedan tener acceso a empleos, que puedan tener acceso a servicios, ¿no? Pues es un poco el tema de la hospitalidad y la solidaridad también. Ya en lo concreto, pues
primero estas tres cosas que son fundamentales, ¿no? La generación de datos. O sea, si no tenemos datos concretos, lo que les presento Sandra, pues son los datos de las instancias incluso federales, ¿no? Del censo, lo que hace Comar, lo que hace el Instituto Nacional de Migración, pero por ejemplo, ¿qué datos podemos generar desde el municipio? ¿No? Cuando atendemos a las personas en los hospitales, por ejemplo, se puede preguntar la nacionalidad, siempre y cuando la nacionalidad no sea un obstáculo para acceder al servicio. Solamente se puede pedir como fines estadísticos. ¿Y para qué nos sirve? Pues justo para ir sabiendo cuánta gente está requiriendo servicios de salud, cuánta gente está requiriendo servicios educativos, ¿no? O de otro tipo de trámites, y entonces poder pues ir también hasta la parte de la asignación de presupuestos, ¿no? Muchas veces decimos, es una cuestión de presupuesto, ¿cuánto necesitamos? Pues no sé, porque no sé cuánta gente voy a atender, ¿no? Entonces primero desde esa parte de generación de datos, ¿no? ¿Cómo vamos fortaleciendo a las instancias municipales para que vayan recopilando y manejando esos datos, ¿no? Y sobre todo porque vamos a tener el dato del día a día, ¿no? El censo se tarda 10 años, ¿no? El nuevo dato del censo lo vamos a tener pues en 8 años, ahorita, ¿no? Sin embargo, las instancias municipales pues son las que desde la atención en ventanilla pueden tener los datos más actualizados. Bueno, esta visión, ¿no? Desde el desarrollo de derechos humanos, justamente de ver cómo también las poblaciones en contexto de movilidad humana pueden tener un aporte al desarrollo comunitario, ¿no? No solamente es que vienen como esta idea de vienen a absorber, ¿no? Sino también qué pueden aportar, qué pueden dar las propias personas si las incluimos de la manera correcta en la vida comunitaria, ¿no? Y pues obviamente lo que tiene que ver con la atención y la protección a las personas, ¿no? O sea, podemos tener una política pública con un enfoque de derechos humanos, de género, de edad muy bonita, pero si no lo traducimos en una atención directa, en servicios que la gente reciba, pues realmente no estamos impactando las vidas, ¿no? Estamos impactando a lo mejor una visión colectiva, pero no estamos impactando las vidas de las personas. Por eso es como este conjunto de cosas que tendríamos que ir haciendo, ¿no? Ya en lo concreto de los mecanismos de política pública y los marcos jurídico-administrativos, ¿no? Siempre a partir de una visión de movilidad humana en ese sentido más amplio, desde un enfoque de derechos humanos, aunque ahorita, bueno, ya no estamos en tiempos, pero tendría que, desde el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, cómo estamos incluyendo el tema de la migración, ¿no? A veces en algunos municipios solamente se incluye como parte de los grupos vulnerables al tema de la migración, a veces nada más se habla cuando, por ejemplo, el tema de remesas, ¿no? Entonces más bien es cómo desde los planes municipales de desarrollo podemos ir transversalizando esta visión del tema y de la obligación y el quehacer de las diferentes instancias municipales de atender a las personas, ¿no? Lo que sí podemos hacer ahorita en los tiempos, aunque ya no estamos elaborando los planes municipales, pues es simplemente desde los reglamentos municipales, por ejemplo, ¿no? O sea, que esos reglamentos municipales les haga una revisión, veamos si incluye a las personas, de qué manera las incluya, que no las incluya solo con un enfoque de seguridad o solo con un enfoque, por ejemplo, en las instancias de protección civil, ¿no? Sino que sí en los diferentes reglamentos se puede ir incluyendo, y ahí, bueno, en algunas propuestas ya muy concretas, ¿no? De específico, de qué manera, en qué reglamentos, ¿no? Y eliminar este tipo de barreras, ¿no? Que, como la que les mencionaba de la identificación, por ejemplo, ¿no? Cuando se aprueban las políticas públicas, los programas, los lineamientos, toda esa parte, que pues no caigamos en eso, ¿no? Que se acepten otro tipo de documentos obligatorios, por ejemplo, que se pueda apoyarles en sacar un documento, quienes sí pueden sacar en su consulado un documento que es una constancia de nacionalidad, que es gratuita, entonces no implica un costo tan alto como pueden ser los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Pero que también es un documento válido, ¿no? Y que con ese documento también las personas migrantes pueden conseguir, por ejemplo, su constancia de residencia en el municipio, y eso les abre las puertas también a poder acceder a algunos programas, o otros trámites municipales. Lo que tiene que ver también con el fortalecimiento institucional, o sea, no solamente
pues la parte de infraestructura, ¿no? Que siempre es importante, sino también desde las propias capacidades instaladas de las instituciones públicas que tienen el primer contacto con las personas migrantes, ¿no? Ya hablábamos un poquito de lo que es la capacitación y la sensibilización, pero también, por ejemplo, pues la oficina de atención a la población, ¿no? Que haya una oficina que sea el enlace municipal, que sea la persona o la oficina encargada de justo ver que esta transversalización se haga, de que el enfoque de incluir a las personas migrantes esté presente, ¿no? Que sea también un enlace hacia las instancias metropolitanas como es el Plan, también las estatales, las federales, ¿no? Que pueda también esa oficina pues ser ese enlace, ¿no? No solamente de orientación y de dar información, sino que realmente vaya generando los cambios estructurales de fondo necesarios para ese fortalecimiento, no solamente de la propia oficina de atención, sino de las otras instancias municipales, en la inclusión de las personas y, digo, finalmente, pues lo que tiene que ver con la asignación del presupuesto, ¿no? Que volvemos al primer tema, justamente, ¿no? Lo que necesitamos saber de cuánta gente para entonces saber si realmente lo que necesitamos es solo quitar la barrera administrativa, porque son 3 niños los que necesitan poder entrar a la escuela, pues eso no implica, digo, siempre va a implicar presupuesto, pero no es gran presupuesto que implique que 3 niños puedan acceder a la escuela, ¿no? Por ejemplo, que no son los 200,000 niños que van a querer entrar a la escuela y que ni siquiera tenemos escuelas suficientes, ¿no? Entonces, dimensionar esa parte también nos ayuda pues a entender mejor dónde, ¿no? Tenemos que poner ese presupuesto y ese esfuerzo para el fortalecimiento institucional. Entonces, bueno, yo algo lo dejaría, esto es nada más como algunas ideas para reflexionar, para hacer por dónde podemos empezar a trabajar, ¿no? Desde estas condiciones en el tema y, bueno, obviamente, tanto en el estudio que mencionaron, como en otros documentos que hay, pues ya hay como cosas muy puntuales en cada uno de estos libros, ¿no? Solamente era como para dejarles ahí algunas cosas para el diálogo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su valiosa información, que como igual lo mencionaron, nos ayuda a sensibilizarnos, a conocer, a ver la realidad de lo que está viviendo este sector, esta profesión. Y pues si alguien tiene algún comentario sobre el respecto. Quisiera preguntarles, en el caso de salud, si alguna persona o un infante tenga la necesidad de un tratamiento más especializado o inclusive una cirugía, ¿a dónde hay que derivarlo si no tienen documentos, no tienen dinero, no tienen quién lo respalda? Bueno, en ese caso puede haber, depende de la situación del niño o de la niña, ¿no? Si tiene algún tipo de documento migratorio, generalmente quedan también algunas, puede ser como alguna familia solidaria que quede de responsable del niño de la niña o alguna organización civil que esté como solidariamente responsable del niño de la niña. Y digo, jurídicamente quien tiene la responsabilidad es el DIF, por un lado, y la Procuraduría Estatal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, la Procuraduría buscar su apoyo ahí para que lo puedan atender en cualquier institución. Sí. Y sociedad civil es la mayor, o sea, quien toma justo esos temas, el acompañamiento y todas las propuestas. Por ejemplo, el M4 trabaja mucho con el hospital civil, ¿no? Porque ya, o sea, pero ese es un reto precisamente, ¿no? Porque lo que aspiramos nosotras, o bueno, los equipos que estamos en estos temas, es que se institucionalicen esas prácticas. Porque todavía es a nivel de, oye, te hablo porque ya sabes, ¿no? O sea, ya sabes que te conozco y te hablo a ti, mi contacto en el hospital o en la procuraduría o en, ¿no? Pero eso no, o sea, pero una persona, efectivamente una familia llega sin saber que existe FM4, que existe sociedad civil o que pues no llega, ¿no? No llega el servicio, no llega la atención. Entonces ese es el reto también, ¿no? De que
las instancias de primer contacto, como les decíamos, incluso lo municipal, ¿no?, pueda desarrollar acciones institucionalizadas para la atención y que no sea el, oye, échame la mano porque esta persona no trae, ¿no?, sino que sea algo que ya sea algo institucional, no sea una, digamos, de relaciones, porque claro, también nos pasa, pues se va la persona de la oficina o del área encargada y otra vez nos quedamos en cero, ¿no? Porque ya o hay que volver a hacer el vínculo, hay que volver a acercarse, entonces es un poco también esa este enfoque de transversalizar la atención, es que todas las áreas sepan, ¿no?, que pueden recibir a este tipo de población, qué hacer en esos casos, a quién llamar, con qué otra instancia apoyarse, pero que no sea algo que quede a nivel de contactos o de vínculos más personales, sino que eso pueda ya ser una acción institucional, ¿no?, desde las áreas. Sí, por ejemplo, en el refugio lo que hay es, bueno, pues como una buena práctica, digamos, pero igual no formalmente institucionalizada. Ellos tienen, ahí donde está el refugio, está un centro de salud en la esquina, y ellos sí les reciben a las personas, ¿no? Y cuando ya se requiere un nivel mayor de atención, entonces ellos les apoyan con la canalización para que lo reciban incluso la de especialidad cuando se necesite, ¿no? Está bien, pues son humanos, Sí, son todos personas. enfermamos y todos podemos ocupar un servicio de ese tamaño. Ojalá que no. ojalá que no, pero sí. Sí, regidor. Solamente felicitarles por su ponencia, nos sentimos honrados con su visita y esperemos que sea la primera de muchas visitas a este municipio. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y pues así es, son personas, son familias que también tienen necesidades urgentes y valiosas como todos. Y bueno, pues continuando con la sesión, pasamos al cuarto punto, orden del día, por lo que les pregunto si tienen algún otro tema más que tratar. No. No habiendo asuntos generales y en cumplimiento al quinto punto, siendo las 11:21, declaro clausurada esta 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos y Migrantes. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Muchas gracias y saludos al director Luis Enrique González. Claro que sí.